Buenas, si tienen su Biblia, vayan a Juan capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 19. Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. No sé si acuerdan que yo le dije que uno de los puntos principales o temas principales del libro de Juan es que Juan quiere que nosotros creamos en Jesús y él quiere que lleguemos a esa creencia por medio de el testimonio de personas. Nosotros no estuvimos ahí, pero Juan el apóstol sí sabía de personas que estuvieron ahí y vamos a escuchar el testimonio de ellos. Hoy vamos a enfocarnos en el testimonio de Juan el Bautista. Juan capítulo 1 y vamos a leer la sección del 19 al 28. Del 19 al 28. Dice la palabra. Ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis, el que es, él es el que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaban bautizando. ¿Notaron nuestra palabra clave ahí en el versículo 19? Este es el testimonio de Juan. Aquí Juan el apóstol nos va a dar el testimonio de Juan el Bautista. Y la idea de estos versículos es como que Juan le está haciendo una entrevista a Juan el Bautista, preguntándole a él que, ¿quién tú piensas que Jesús es? Ahora, este testimonio comienza con los líderes religiosos enviando a preguntar quién es Juan. ¿Notaron esa palabra clave? ¿Quién eres tú? Se repite ahí en el versículo 19 y también en el versículo 22. ¿Quién eres? Ellos quieren saber quién es Juan el Bautista. Y Juan dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el rey que ustedes están buscando. Y ellos comienzan a hacerle otras preguntas. Entonces, ¿eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y él dijo, no sois. Y ellos le dicen, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? En otra palabra, Juan, dinos algo, porque ¿cómo vamos a regresar a nuestros líderes sin decirle quién eres tú? Y nota cómo Juan se identifica en el versículo 23. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es como que Juan dice, ¿ustedes quieren saber quién yo soy? Isaías 40, versículo 3. Ahí estoy yo. Yo lo que soy es una voz que está preparando el camino para el Señor. Es como que Juan está diciendo, yo no soy importante. Ustedes quieren saber quién yo soy, pero lo importante es que ustedes sepan quién es Jesús, al que yo le estoy preparando el camino. Pero en el versículo 23, y voy a regresar a esta idea en un segundito, vemos el primer testimonio de Juan el Bautista. Nota lo que le está diciendo de Jesús ahí. Él está diciendo de Jesús que Jesús es el cumplimiento de Isaías 40, versículo 3. Que si es verdad que Juan es la voz, pues eso significa que Jesús es el Señor. Ahora, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas y es similar en la Reina Valera. Pero si ustedes regresan a Isaías 40, versículo 3, especialmente en la Reina Valera, nota cómo lee, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Nota, en el Nuevo Testamento dice, prepara el camino del Señor,
Pero en el Antiguo Testamento dice preparar para el camino para Jehová. Hay cierta contradicción. No, Juan está diciendo que Jesús es Jehová. Esas dos escrituras, si la combinamos, nos damos cuenta que el Señor que iba a venir en Isaías capítulo 40 era Jehová. Y ese era a quien Juan le estaba preparando el camino. Quizás tú estás escuchando eso y te lo haya chocante, pero no debemos. Ya Juan nos dijo quién era Jesús. ¿Se acuerdan en el versículo 1? En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo y Jehová, Dios Padre y Dios Hijo, forman lo que es Jehová. Pero yo quiero que pensemos en otra cosa que vemos aquí, y especialmente esta pregunta que le siguen haciendo a Juan el Bautista. ¿Quién eres tú? Versículo 19. Otra vez, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Juan le están haciendo la pregunta, ¿quién eres tú? Y piensen en esa pregunta por un segundito. Es una pregunta que muchos están haciendo hoy en día. ¿Quién yo soy? La pregunta de la identidad. ¿Cómo voy a saber quién yo soy? ¿Cómo voy a saber cuál es mi identidad? Y piensa aquí, el mundo hoy en día nos está diciendo muchas cosas de cómo saber quién yo soy. El mundo nos dice, para tú saber quién tú eres, tú tienes que tratarlo todo. Y cuando tú lo tratas todo, tú vas a saber quién tú eres. Eso no funciona. A veces lo que pensamos es, salimos más confundidos cuando lo tratamos todo en la vida. A veces el mundo nos dice, tú tienes que escuchar esa voz adentro de ti. Y esa voz que está dentro de ti te va a decir quién tú eres. Esa voz adentro de nosotros lo que nos puede dejar es más confundido. ¿Cómo Juan el Bautista supo quién él era? Versículo 23. Él dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Sabe cómo Juan supo quién él era? Cuando él estaba en las escrituras. Las escrituras le dijeron a él quién es él. Y déjeme decirle, hoy en día, si vamos a encontrar quiénes somos nosotros, cuál es nuestro propósito, tenemos que abrir las escrituras. Y cuando leemos las escrituras, que vamos a saber quiénes somos nosotros. Ahora, la historia continúa y voy a hacer algunos punticos más sobre esto. Pero ellos le dicen, los que habían sido enviados eran fariseos y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Es como que ellos le están diciendo, ve acá Juan, si tú no eres nadie importante, ¿por qué tú comenzaste una práctica nueva como el de bautizar a las personas, sumergirla en agua, si tú no eres nadie importante? Y otra vez, Juan pone el enfoque ¿en quién? En Jesús. Él dice, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conoce. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Es como que Juan le está diciendo, paren de enfocarse en mí y enfóquense en Jesús. Paren de hacerme a mí pregunta y comiencen a investigar sobre Jesús. A mí me encanta esto de Juan. Cada vez que le quieren poner la luz o la atención a Juan, él se la pone a ¿quién? A Jesucristo. Enfóquese en Él. Yo lo que soy una voz. Eso es lo que un testigo hace. En vez de él ser el centro de la atención, él pone la atención en su testimonio. Y Juan quiere que nosotros nos enfoquemos no en él, sino en Jesucristo. Ahora piensen en esa idea. Y especialmente sobre esta idea, ¿cómo vamos a saber quiénes nosotros somos? Y déjeme decirle, la única manera en que vamos a saber quiénes somos nosotros es cuando paramos de enfocarnos en nosotros mismos y comenzando a enfocarnos en Dios. El mundo nos dice, la manera en que tú vas a ver quién tú eres es tú enfocándote en ti mismo, en tu propia felicidad, y vas a saber quién tú eres. No.
Eso no funciona y lo sabemos, lo vemos en el mundo. ¿Cómo vamos a saber quiénes somos nosotros? De la misma manera que Juan lo supo, enfocándonos no en nosotros, sino en Jesús. Y por último, ahí vemos la clave en el versículo 26. Juan dijo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Déjeme decirle, ¿cómo vamos a saber quiénes somos nosotros? Y es conociendo al Creador de los cielos y la tierra, a Jesucristo. Es como yo dije al principio, como Juan nos dijo al principio. ¿Se acuerdan? Jesús dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otra palabra, Jesús es nuestro creador, y hasta que no lo conozcamos a Él, nunca vamos a saber quiénes somos nosotros. So Juan, en su primer testimonio, nos dice, Jesús es Jehová. También nos dice, si tú quieres saber quién tú eres, tú necesitas ver las escrituras. Tú tienes que parar de enfocarte en ti mismo y enfocarte en Dios. Y tercero, tú tienes que conocer al Salvador, a Jesús. Cuando lo conoces a Él, tú vas a saber quién tú eres. Ese es el principio del testimonio de Juan aquí en Juan 1, del 19 al 28. La próxima vez continuamos en el Evangelio de Juan.